Nunca imaginé que mi vida se partiría en dos un martes por la noche. No fue una explosión. No hubo un portazo dramático ni un silencio de película. Fue algo peor. Fue lento. Fue acumulado. Fue esa sensación incómoda que llevas meses ignorando hasta que un día ya no cabe en el pecho. La discusión empezó como empiezan todas las discusiones que no parecen importantes. Un comentario pequeño. Una frase mal dicha. Una mirada que significa ya no puedo más. Siempre estás ausente, me dijo ella. Y lo peor, es que tenía razón. Yo estaba sentado frente a ella, pero mi cabeza estaba en otro lugar. En el trabajo que me estaba consumiendo. En las deudas. En esa presión constante de ser suficiente para todos y no serlo para mí. Intenté defenderme. Claro que lo hice. Uno siempre lo hace. Pero mientras hablaba, mientras lanzaba argumentos que ni yo mismo creía, sentí algo extraño. Como si me estuviera escuchando desde afuera. Como si ese hombre que discutía no fuera yo. Y entonces llegó el silencio. Ese silencio espeso que se instala en la sala y te obliga a mirarlo todo de frente. Ella bajó la mirada. Yo también. Y en ese instante entendí que no estábamos peleando por esa noche. Estábamos peleando por años acumulados de cosas no dichas. Me levanté. No grité. No insulté. Solo tomé las llaves. Necesito aire, murmuré. No sé si respondió. No quise saberlo. Salí de la casa sintiendo que algo invisible acababa de romperse. No era el matrimonio exactamente. Era algo más profundo. Era la idea que tenía de mi vida. La imagen que me había construido con tanto esfuerzo. Subí al auto. Encendí el motor. Y manejé. Sin música. Sin destino. Sin pensar realmente a dónde iba. Las luces de la ciudad pasaban frente a mí como recuerdos borrosos. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para dar la vuelta, pero no lo hice. Había algo dentro de mí que no quería regresar todavía. Quizás porque sabía que, si volvía esa misma noche, fingiría que nada había pasado. Que mañana sería diferente. Que podíamos arreglarlo. Y estaba cansado de fingir. Mientras conducía, comenzaron a caer recuerdos como lluvia, el día de nuestra boda, las promesas, los planes, la ilusión. Todo eso parecía pertenecerle a otra persona. A un hombre que todavía creía que el amor, por sí solo, era suficiente. La carretera comenzó a vaciarse. Las luces se hicieron más escasas. Y fue entonces cuando lo vi. Un letrero de neón parpadeando en medio de la oscuridad. Azul y rojo. Intermitente. Casi triste. Motel, habitaciones disponibles. Reducí la velocidad sin pensarlo demasiado. No era un lugar elegante. Ni siquiera parecía cómodo. Pero en ese momento no necesitaba comodidad. Necesitaba pausa. Entré al estacionamiento. Apagué el motor. Y me quedé allí, con las manos apoyadas en el volante, mirando mi reflejo en el parabrisas. No reconocí al hombre que vi. Tenía los ojos cansados. La mandíbula tensa. Una expresión que mezclaba frustración y miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a descubrir que ya lo había perdido. Respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo no tenía que responderle a nadie. No tenía que sostener ninguna conversación difícil. No tenía que fingir fortaleza. Solo estaba yo. Y el ruido lejano de la carretera. Bajé del auto. El aire nocturno estaba frío. Me golpeó el rostro como una advertencia. Podía volver a casa. Podía tragar orgullo. Podía pedir perdón, aunque no supiera exactamente por qué.
Pero algo dentro de mí susurraba que esta noche no era para huir hacia atrás. Era para detenerme. Caminé hacia la recepción. La luz blanca del interior contrastaba con la oscuridad de afuera. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera cruzando una línea invisible. No sabía que esa decisión, tan pequeña, tan simple, sería el punto exacto donde mi vida comenzaría a dividirse en un antes y un después. Esa noche no sabía que estaba tocando fondo. Solo sabía que estaba cansado. Cansado de aparentar. Cansado de cumplir expectativas. Cansado de no escucharme. Tomé aire antes de abrir la puerta. Y en ese instante, aunque todavía no lo entendía, algo dentro de mí ya se había quebrado. Pero a veces, lo que se rompe es exactamente lo que necesitaba romperse. La recepcionista apenas levantó la mirada cuando entré. Sus dedos seguían moviéndose sobre el teclado como si yo fuera una sombra más cruzando esa noche. No hizo preguntas incómodas. No me examinó. Solo deslizó un formulario y señaló dónde firmar. Pagué en efectivo. No quería dejar rastro. Habitación 17, dijo sin emoción, entregándome una llave metálica con un número desgastado. 17. No parecía un número importante. Pero esa noche lo sería todo. El pasillo estaba mal iluminado. La alfombra tenía manchas antiguas que nadie intentaba disimular. El aire olía a humedad y a historias que nunca se contaron. Cada paso resonaba más fuerte de lo normal. O quizás era mi cabeza, que por fin empezaba a quedarse en silencio. Frente a la puerta 17 me detuve. La llave tembló ligeramente en mi mano. No porque tuviera miedo del lugar, sino porque intuía que estaba cruzando algo más que una puerta. La cerradura hizo un clic seco. Empujé. La habitación era simple. Una cama grande con sábanas blancas demasiado estiradas. Una lámpara con luz amarilla. Un espejo frente al colchón que reflejaba cada rincón sin piedad. Cerré la puerta detrás de mí. Y el mundo quedó afuera. Por primera vez en meses no escuchaba reproches, notificaciones, expectativas. Solo el zumbido lejano del aire acondicionado. Dejé la chaqueta sobre una silla y me senté al borde de la cama. El colchón se hundió ligeramente. Y algo dentro de mí también. No sé cuánto tiempo estuve mirando el suelo. Quizás minutos. Quizás años acumulados en un solo instante. La habitación no tenía nada especial. Pero el silencio era brutal. Sin distracciones. Sin excusas. Ahí no podía fingir que todo estaba bien. Me miré en el espejo. Había algo en mi expresión que no había querido ver antes. Cansancio, sí. Pero también tristeza. Una tristeza vieja. Como si llevara demasiado tiempo postergándome. Me quité los zapatos lentamente. Cada gesto parecía simbólico. Como si estuviera desmontando una versión de mí mismo pieza por pieza. Pensé en regresar. Tomar el auto. Volver a casa. Decir que exageré. Que solo necesitaba una vuelta. Pero sabía que si lo hacía, nada cambiaría. La discusión seguiría viva, aunque nadie la mencionara. La distancia seguiría creciendo. Me acosté boca arriba mirando el techo. Las manchas de humedad formaban figuras abstractas. Intenté concentrarme en ellas, como cuando uno necesita distraer la mente para no sentir. Pero el pecho empezó a doler. No físicamente. Era esa presión interna. Esa mezcla de culpa, miedo y frustración que se instala cuando sabes que algo terminó, aunque todavía no tenga nombre. Y entonces pasó. Las lágrimas llegaron sin aviso. No elegantes. No silenciosas.
Lloré como alguien que ha sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Lloré por el matrimonio que ya no reconocía. Por el hombre en el que me había convertido. Por las decisiones tomadas por inercia. Lloré porque estaba solo. O eso creía. Después de un rato, el llanto se transformó en respiraciones profundas. El cuerpo se cansa incluso de sufrir. Me incorporé. Encendí la lámpara. La luz cálida hizo que todo se viera más íntimo, casi vulnerable. Saqué el teléfono. Varias llamadas perdidas. No las devolví. No estaba listo para explicar nada que ni yo entendía. Caminé hasta la ventana. Corrí apenas la cortina. El estacionamiento estaba casi vacío. Un par de autos dispersos. La noche quieta. Indiferente. Pensé en cuántas personas habrían estado en esa misma habitación sintiendo algo parecido. Despedidas. Encuentros clandestinos. Huidas. Y ahí estaba yo. No por pasión. No por aventura. Sino porque necesitaba enfrentar el silencio. Me senté nuevamente en la cama. Y por primera vez en mucho tiempo me hice una pregunta honesta. ¿Soy feliz? La respuesta no llegó con palabras. Llegó con una sensación. Clara y dura. No. No lo era. Y aceptar eso dolía más que cualquier discusión. La habitación 17 no tenía lujos. Pero tenía algo que mi casa ya no tenía. Verdad. Ahí, en medio de esa sencillez incómoda, entendí que el problema no era solo la pelea de esa noche. Era el desgaste silencioso de años viviendo en piloto automático. Miré la llave sobre la mesa de noche. 17. Quizás solo era un número. O quizás era el inicio de algo que todavía no alcanzaba a comprender. Me recosté otra vez. Esta vez no para huir, sino para escuchar. Y mientras el silencio llenaba cada rincón de la habitación, algo empezó a cambiar dentro de mí. No era esperanza. No todavía. Era conciencia. Y a veces, la conciencia es el primer paso para romper lo que ya no puede seguir intacto. No sé cuánto tiempo pasó desde que me recosté en la cama. El silencio se había vuelto espeso. Casi cómodo. Como si la habitación 17 me estuviera dando permiso de sentir sin interrupciones. Hasta que escuché el golpe. 3 toques suaves en la puerta. Me quedé inmóvil. Pensé que era mi imaginación. Que mi mente necesitaba distraerse. Pero los golpes volvieron. Esta vez un poco más firmes. El corazón empezó a latir más rápido. No esperaba a nadie. Me levanté con cautela y caminé hacia la puerta. No pregunté quién era. Solo giré la perilla lentamente. La abrí apenas unos centímetros. Y la vi. Una mujer de cabello oscuro, ligeramente despeinado. Ojos grandes, cansados, pero firmes. Sostenía una llave en la mano y parecía tan sorprendida como yo. Lo siento, creo que me equivoqué de habitación, dijo en voz baja. Pero no retrocedió de inmediato. Había algo en su mirada. No era seducción. No era nerviosismo común. Era tristeza. Una tristeza que reconocí al instante porque era parecida a la mía. Esta es la 17, respondí. Ella miró su llave. Luego la puerta contigua. Ah, es la 18, murmuró. Podría haber cerrado en ese momento. Debería haberlo hecho. Pero ninguno de los dos se movió durante unos segundos que se sintieron más largos de lo normal. El pasillo estaba casi oscuro. La luz amarilla hacía que todo pareciera suspendido en otra realidad. ¿Estás bien? Pregunté sin pensar. No fue una pregunta invasiva. Fue automática. Humana.
Ella soltó una pequeña risa sin alegría. Sí, bueno, no realmente. Y esa honestidad me desarmó. No intercambiamos nombres de inmediato. No había formalidad. Solo dos desconocidos compartiendo un instante frágil. A veces uno necesita perderse un poco, dijo mirando el suelo. Sentí un escalofrío. Porque yo estaba ahí exactamente por eso. Supongo que sí, respondí. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era compartido. Ella señaló su puerta. Gracias, perdón por molestar. Asentí. Pero cuando empezó a caminar hacia la habitación 18, algo dentro de mí se resistió a dejar que ese momento terminara así. Espera, dije. No sabía qué iba a decir después. Solo sabía que no quería que volviera a encerrarse en su propio silencio. Se giró. Si necesitas hablar, continué, dudando, estoy despierto. La propuesta quedó flotando en el aire. Podía interpretarse de muchas maneras. Pero la intención era clara. No era deseo. Era compañía. Ella me sostuvo la mirada unos segundos más. Luego asintió suavemente. Tal vez. Entró en su habitación. Yo cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Mi pulso estaba acelerado, pero no por tensión. Era otra cosa. Una sensación extraña, como si el universo acabara de colocar una pieza nueva en el tablero. Intenté volver a la cama. Intenté retomar mis pensamientos. Pero ahora había algo diferente. Ya no me sentía completamente solo. Pasaron quizás 20 minutos. O 30. Hasta que escuché otro sonido. Esta vez no fueron golpes. Fue el ruido de una puerta abriéndose lentamente en el pasillo. Instintivamente abrí la mía. Ella estaba ahí, parada frente a la máquina de hielo, sosteniendo un vaso de plástico vacío. Nuestras miradas se cruzaron. No hizo falta decir nada. No puedo dormir, admitió. Yo tampoco. Esa fue la primera. Verdad compartida. Se acercó un poco. ¿Te importa si? Señaló mi puerta. Negué con la cabeza. Y así, sin música dramática, sin luces especiales, sin destino claro, la mujer del pasillo cruzó el umbral de la habitación 17. Se sentó en la silla junto a la mesa. Mantuvo cierta distancia. Como si ambos supiéramos que ese espacio debía ser respetado. Me llamo Valeria, dijo finalmente. Daniel. Decir nuestros nombres hizo que todo se volviera más real. Más humano. Hablamos despacio al principio. De cosas pequeñas. De la carretera. Del frío. Del café horrible de la recepción. Hasta que la conversación empezó a profundizarse sola. Hoy dejé mi casa, confesó. La frase cayó pesada. No pregunté detalles de inmediato. Ella continuó. A veces te das cuenta de que llevas años viviendo una vida que no elegiste realmente. Sentí que esas palabras eran un espejo. Yo también había estado viviendo así. Por costumbre. Por miedo. Por inercia. La habitación parecía más pequeña ahora, pero no asfixiante. Más bien íntima. ¿Y tú? Preguntó. Tragué saliva. Creo que hoy entendí que no soy feliz. Decirlo en voz alta fue como romper otro cristal invisible. Valeria asintió lentamente. No me juzgó. No me dio consejos. Solo escuchó. Y en ese acto simple hubo algo poderoso. Dos desconocidos, en un motel cualquiera, a medianoche, compartiendo verdades que no se habían atrevido a decir en casa. No hubo coqueteo. No hubo tensión indebida. Hubo reconocimiento.
Como si ambos supiéramos que esa noche no se trataba de empezar algo romántico. Se trataba de entender algo esencial. Que a veces el destino no llega con fuegos artificiales. A veces llega tocando suavemente la puerta equivocada. Y mientras la mujer del pasillo hablaba de sus miedos, de sus dudas, de la vida que sentía que estaba perdiendo, yo comprendí algo profundo. Quizás no había llegado a ese motel para escapar. Quizás había llegado para encontrar un espejo. Y esa noche, en la habitación 17, el destino acababa de sentarse frente a mí. La lámpara junto a la cama era la única luz encendida. Proyectaba sombras largas en la pared, como si nuestras propias dudas se estuvieran estirando por la habitación. Valeria seguía sentada frente a mí, con el vaso de plástico intacto entre las manos. Yo estaba apoyado en el borde de la cama. No había tensión incómoda. Había algo más frágil. Vulnerabilidad. El silencio ya no era pesado. Era íntimo. ¿Alguna vez sentiste que tu vida empezó a ir en una dirección y tú simplemente seguiste caminando sin preguntarte si querías ir ahí? Preguntó ella, casi en susurro. La pregunta no era casual. Era confesión disfrazada. Asentí lentamente. Sí. Creo que me convertí en lo que todos esperaban que fuera, y olvidé preguntarme quién quería ser. Decirlo en voz alta me dio una mezcla extraña de alivio y miedo. Como si estuviera rompiendo un acuerdo invisible conmigo mismo. Valeria bajó la mirada. Yo dejé de reconocerme hace años, admitió. Sonreía en fotos. Decía que estaba bien. Pero por dentro, estaba agotada. La palabra quedó suspendida, agotada. No físicamente. Emocionalmente. Espiritualmente. Yo entendía ese cansancio. Ese tipo de desgaste que no se cura con dormir 8 horas. La luz amarilla hacía que todo se sintiera más real. Más crudo. No había maquillaje emocional en ese espacio. ¿Por qué te quedaste tanto tiempo? Me atreví a preguntar. Ella tardó en responder. Por miedo. Por no decepcionar. Por pensar que era yo la que estaba mal, que debía esforzarme más. Sentí un golpe interno. ¿Cuántas veces yo mismo había pensado eso? Que si trabajaba más, si era más paciente, si callaba más, todo se arreglaría. Pero el silencio prolongado no sana. Solo posterga. Hoy entendí algo, continuó. No se trata de que alguien sea el villano. A veces simplemente dos personas dejan de crecer en la misma dirección. Esa frase me atravesó. Porque en mi discusión de esa noche no había un enemigo claro. No era odio lo que sentía. Era distancia. Una distancia que ninguno supo cerrar. La habitación 17 parecía escucharnos. Cada palabra era una capa que caía. Yo respiré profundo. Creo que tengo miedo de admitir que mi matrimonio ya no es lo que era, confesé. Porque si lo admito, significa que debo hacer algo al respecto. Valeria levantó la mirada. Y por primera vez vi algo distinto en sus ojos. Comprensión absoluta. A veces no hacemos nada porque cambiar duele, dijo. Pero quedarse en lo que duele todos los días, también. El aire se volvió más denso. No por tensión romántica, sino por verdad. Nos quedamos en silencio unos segundos. Escuchando el zumbido del aire acondicionado. Sintiendo el peso de lo dicho. ¿Sabes qué es lo peor? Murmuré. Que durante años pensé que estaba siendo fuerte, cuando en realidad solo estaba evitando enfrentar la realidad. Valeria sonrió suavemente. No con alegría, sino con empatía. Ser fuerte no es aguantarlo todo. A veces es aceptar que algo terminó. Esa frase me hizo cerrar los ojos un instante. Aceptar. No huir. No pelear.
Aceptar. La luz tenue suavizaba sus facciones. Y por un momento pensé en lo extraño que era estar hablando así con alguien que había conocido hacía menos de una hora. Pero tal vez esa era la razón. No había historia previa. No había juicios acumulados. No había expectativas. Solo honestidad. ¿Y ahora qué harás? Me preguntó. La pregunta me dejó en blanco. Porque la verdad era que no lo sabía. Pero por primera vez, quería saberlo. No quiero volver a vivir en automático, respondí finalmente. No quiero seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Valeria asintió. Entonces ya empezaste. La frase fue simple. Pero poderosa. Miré alrededor. La habitación seguía siendo modesta. Nada había cambiado físicamente. Y sin embargo, algo dentro de mí se estaba reorganizando. No era esperanza todavía. Era claridad. Esa claridad incómoda que aparece cuando dejas de mentirte. Nos quedamos hablando durante horas. De sueños abandonados. De decisiones tomadas por miedo. De versiones de nosotros mismos. Que queríamos recuperar. No hubo contacto físico. No hubo insinuaciones. Solo dos personas reconociendo que habían permitido que el ruido del mundo apagara su propia voz. Cuando el reloj marcó casi las 3 de la madrugada, el cansancio empezó a sentirse diferente. Ya no era agotamiento. Era liberación. Valeria se levantó despacio. Gracias por escuchar, dijo. Yo negué con la cabeza. Gracias por hablar. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un segundo antes de salir. A veces no necesitamos que alguien nos rescate, dijo suavemente. Solo necesitamos que alguien nos recuerde quiénes somos. Y salió. La puerta se cerró con un clic suave. Me quedé solo otra vez. Pero ya no era el mismo silencio. Ahora estaba acompañado por una verdad nueva. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara barata, no comenzó un romance. Comenzó algo más importante. La decisión silenciosa de no seguir traicionándome. Y mientras apagaba la lámpara, entendí que algo dentro de mí ya no podía volver a la oscuridad anterior. La puerta se cerró detrás de Valeria y el silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Algo en la habitación había cambiado. O quizás algo en mí. Me recosté en la cama mirando el techo. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente despierta. Demasiado despierta. Las palabras que habíamos compartido seguían dando vueltas en mi cabeza como piezas que finalmente empezaban a encajar. No quiero seguir viviendo en automático. La frase aún resonaba dentro de mí. Entonces el teléfono vibró. El sonido fue brusco. Cortó el momento como un cuchillo. Lo miré sobre la mesa de noche. Era mi jefe. A esa hora. El corazón dio un salto. Por un segundo pensé en no contestar. Dejar que sonara. Fingir que no lo había visto. Pero algo, tal vez la misma claridad que había empezado a despertar, me impulsó a responder. ¿Hola? La voz del otro lado fue directa. Sin rodeos. Sin suavidad. Recorte de personal. Reestructuración. La empresa estaba atravesando cambios. Mi puesto, ya no era necesario. Escuché cada palabra como si estuviera bajo el agua. Distorsionada. Lejana. No discutí. No supliqué. No pregunté por qué. Tal vez, en el fondo, ya lo sabía. Llevaba meses sintiendo que algo no encajaba. Que mi energía no estaba ahí. Que trabajaba por obligación, no por convicción. Lo siento, dijo finalmente. Colgué. Me quedé mirando la pantalla apagada. Y esperé sentir pánico.
Esperé que el miedo me aplastara. Pero no llegó de la forma que imaginaba. Sí, había incertidumbre. Claro que sí. La idea de perder estabilidad nunca es ligera. Pero debajo de eso, había otra sensación. Ligereza. Como si me hubieran quitado una carga que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. Me senté al borde de la cama. Respiré profundo. Durante años había construido mi identidad alrededor de ese trabajo. El proveedor. El responsable. El que siempre cumplía. ¿Y ahora? Ahora estaba en una habitación de motel, con el matrimonio tambaleándose y sin empleo. Si alguien me hubiera contado esa escena meses atrás, habría pensado que era el final. Pero no se sentía como un final. Se sentía como un punto de quiebre. La puerta volvió a sonar suavemente. Abrí. Valeria estaba ahí, con una expresión que parecía intuirlo todo. Escuché tu teléfono, dijo. No había curiosidad en su voz. Solo preocupación genuina. Me despidieron, respondí. Decirlo fue extraño. Real. Definitivo. Ella no abrió los ojos con dramatismo. No dijo lo siento de inmediato. Solo me miró, intentando leer lo que yo mismo aún estaba procesando. ¿Cómo te sientes? La pregunta me sorprendió. ¿No qué vas a hacer? No, ¿y ahora qué? ¿Cómo te sientes? Miré hacia el interior de la habitación antes de responder. Extrañamente, en paz. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. A veces cuando todo se cae, es porque estaba sostenido por algo que ya no era firme. Sus palabras no fueron consuelo vacío. Fueron espejo otra vez. Me di cuenta de algo en ese instante. Durante años había permanecido en lugares, en trabajos, en dinámicas, en silencios, por miedo a perder seguridad. Pero ¿qué seguridad es esa si te vacía por dentro? Caminé hasta la ventana y corrí un poco más la cortina. El estacionamiento seguía igual. Callado. Indiferente. El mundo no se había detenido porque yo acababa de perder mi empleo. Y sin embargo, dentro de mí, algo se estaba reordenando. Siempre pensé que necesitaba estabilidad para tomar decisiones importantes, murmuré. Pero tal vez necesitaba perderla. Valeria dio un paso hacia atrás, respetando el espacio. Cuando ya no tienes nada que proteger, empiezas a ser honesto. Esa frase quedó flotando en el aire. Ya no tenía el trabajo que me mantenía atrapado. Ya no podía ignorar que mi matrimonio estaba fracturado. Ya no podía esconderme detrás de rutinas. La llamada no había destruido mi vida. Había quitado la última excusa. Volví a sentarme. Sentí miedo, sí. Pero era un miedo distinto. No paralizante. Era el tipo de miedo que aparece cuando estás a punto de hacer algo grande. Algo real. Tal vez esta noche no vine aquí a escapar, dije en voz baja. Valeria me sostuvo la mirada. Tal vez viniste a empezar. Nos quedamos en silencio. No hacía falta más. La lámpara seguía encendida, proyectando sombras largas. Pero ya no parecían amenazantes. Parecían transición. Tomé el teléfono otra vez. Miré los mensajes sin responder. Sabía que tendría conversaciones difíciles. Decisiones que dolerían. Explicaciones que dar. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera reaccionando a la vida. Sentía que estaba listo para elegir. La llamada que debía hundirme, me despertó. Y mientras la madrugada avanzaba lentamente, comprendí algo que jamás había entendido con tanta claridad. Perder no siempre es fracasar. A veces es el empujón que necesitabas para dejar de sostener una versión de ti que ya no existe.
Esa noche, en la habitación 17, no solo perdí un empleo. Perdí el miedo a cambiar. No recuerdo en qué momento me quedé dormido. La noche había sido larga. Intensa. Honesta. Demasiado honesta. Pero el cuerpo, tarde o temprano, reclama descanso. Desperté antes de que sonara ninguna alarma. Fue la luz. Esa luz suave que se filtra por la cortina cuando el día apenas comienza. No es brillante. No es agresiva. Es tímida. Como si pidiera permiso para entrar. Abrí los ojos lentamente. Durante unos segundos no supe dónde estaba. El techo blanco. La lámpara apagada. El murmullo lejano de un camión pasando por la carretera. Y entonces recordé. La discusión. La habitación 17. La conversación. La llamada. Me incorporé despacio. Sentí algo distinto en el pecho. No era euforia. No era tristeza. Era claridad. Me acerqué a la ventana y corrí la cortina un poco más. El estacionamiento ya no estaba oscuro. La luz del amanecer revelaba cada detalle, las grietas en el asfalto, los autos cubiertos de rocío, el letrero de neón apagado ahora, inofensivo bajo el sol. Todo parecía más pequeño con la luz del día. Incluso mis miedos. Escuché el sonido de una puerta abrirse afuera. Me asomé apenas. Valeria estaba sentada en el pequeño bordillo frente a su habitación, con una taza de café en las manos. El vapor subía lentamente, mezclándose con el aire frío de la mañana. Salí. El aire estaba fresco. Limpio. Muy diferente al peso de la noche anterior. Me senté a su lado sin decir nada al principio. A veces el amanecer no necesita palabras. Buenos días, dijo finalmente, con una voz más suave que la noche anterior. Buenos días. Hubo una pausa. ¿Dormiste algo? Preguntó. Asentí. Lo suficiente para entender que hoy no puedo volver atrás como si nada hubiera pasado. Ella miró al frente. Yo tampoco. El sol empezaba a elevarse lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. No era un espectáculo grandioso. Pero era suficiente. Siempre pensé que los cambios importantes se sentían como explosiones, murmuré. Pero esto, se siente más como un amanecer. Valeria sonrió levemente. Los amaneceres no hacen ruido. Solo iluminan lo que ya estaba ahí. Esa frase me atravesó. La luz no crea la realidad. La revela. Y lo que la luz de esa mañana estaba revelando era claro, mi vida no podía seguir igual. No después de lo que había admitido. No después de haber perdido el trabajo. No después de haberme escuchado de verdad por primera vez en años. Sentí miedo, sí. Pero ya no era un miedo oscuro. Era un miedo consciente. No quiero volver a la versión de mí que salió de casa anoche, dije en voz baja. Valeria bajó la mirada a su café. Entonces no lo hagas. Así de simple. Pero no era simple. Implicaba conversaciones difíciles. Decisiones dolorosas. Aceptar que algunas historias llegan a su final sin villanos, solo con desgaste. El motel, bajo la luz del día, parecía menos dramático. Más ordinario. Y sin embargo, sabía que ese lugar quedaría marcado en mi memoria para siempre. No por lujo. No por romance. Sino porque ahí decidí dejar de mentirme. Un auto arrancó en el estacionamiento. El mundo comenzaba su rutina. Yo también debía comenzar la mía. Pero esta vez, distinta. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Valeria, sin presión. Miré el horizonte. Ser honesto. Con ella. Con mi esposa.
Con mi familia. Conmigo. No sabía exactamente cómo se vería mi vida en una semana o en un mes. Pero sabía cómo no quería que se viera. Ya no quería vivir por inercia. El sol terminó de asomarse por completo. La luz tocó nuestros rostros. Cálida. Real. Valeria se puso de pie primero. Sea lo que sea que decidas, que sea tu decisión, dijo. Asentí. Esa era la clave. Elegir. No reaccionar. No huir. Elegir. Nos miramos un momento más. No había promesas en esa mirada. No había expectativas. Solo respeto por el proceso que ambos estaban atravesando. Regresé a la habitación 17 por última vez. La cama desordenada. La llave sobre la mesa. La lámpara apagada. Parecía el mismo cuarto de la noche anterior. Pero yo no era el mismo hombre que había entrado. Tomé mis cosas. Antes de salir, me detuve un segundo. Respiré profundo. A veces el amanecer no marca el final de la oscuridad. Marca el comienzo de la responsabilidad. Abrí la puerta. Y caminé hacia el día. No sabía exactamente qué me esperaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, no quería escapar de ello. Volví a entrar a la habitación 17 por última vez. La luz del día la hacía ver más pequeña. Más común. Casi insignificante. Y sin embargo, ahí dentro había ocurrido algo que no podía ignorar. Tomé mi chaqueta de la silla. Revisé el teléfono. Varias notificaciones. Mensajes sin leer. Llamadas perdidas. La realidad me estaba esperando. Me senté al borde de la cama, igual que la noche anterior. Pero la sensación era distinta. Ya no era un hombre huyendo. Era alguien que entendía que tenía que elegir. Y elegir duele. Abrí el primer mensaje. Era de mi esposa. ¿Dónde estás? Nada más. Ni reproches. Ni acusaciones. Solo esa pregunta. Sentí un nudo en la garganta. Durante años había evitado conversaciones incómodas. Prefería el silencio a la confrontación. Prefería aparentar estabilidad antes que admitir fractura. Pero esa mañana ya no podía esconderme detrás del orgullo ni del miedo. Escribí. No estoy bien. Necesitamos hablar con honestidad. Sin gritos. Sin culpas. Borré el mensaje 3 veces antes de enviarlo. No porque dudara de lo que sentía, sino porque sabía que al enviarlo estaba aceptando que algo tenía que cambiar. Presioné enviar. El corazón se aceleró. No había vuelta atrás. Luego abrí el correo. Ahí estaba. El mensaje que había ignorado durante meses. Una oferta laboral en otra ciudad. Un proyecto que me interesaba de verdad, pero que había descartado por responsabilidad. Por estabilidad. Por no alterar la rutina. Lo leí de nuevo. Esta vez sin miedo. ¿Y si perder mi empleo no era un castigo, sino una oportunidad? Durante mucho tiempo había usado la palabra seguridad como excusa para no arriesgar. Pero esa seguridad me estaba vaciando. Respiré profundo. Respondí el correo. No con euforia. Con claridad. Estoy interesado. Podemos conversar esta semana. Al enviarlo, sentí algo físico. Como si el aire entrara más fácil a mis pulmones. No sabía si ese trabajo se concretaría. No sabía cómo terminaría mi matrimonio. No sabía si la conversación que se avecinaba sería tranquila o dolorosa. Pero por primera vez en años, estaba tomando decisiones alineadas conmigo. El teléfono vibró. Mi esposa respondió. Sí.
Hablemos hoy. No había emojis. No había adornos. Sería una conversación real. Y yo estaba listo. Salí de la habitación con la llave en la mano. Caminé hacia la recepción para entregarla. Cada paso se sentía simbólico. No estaba dejando solo un motel. Estaba dejando la versión de mí que evitaba. La recepcionista tomó la llave sin mirarme demasiado. Que tenga buen día, dijo automáticamente. Asentí. Pero para mí no era un día cualquiera. Era el día en que decidí no seguir viviendo en automático. Al salir, vi a Valeria junto a su auto. También estaba guardando sus cosas. Nos miramos en silencio unos segundos. Había algo distinto en su postura. Más firme. Más consciente. Supongo que este es el momento, dijo suavemente. Asentí. Sí. No hablamos de futuros juntos. No intercambiamos promesas impulsivas. Porque lo que había ocurrido esa noche no era el inicio de una historia romántica. Era el inicio de dos despertares. Gracias, dije. Ella sonrió apenas. No hicimos nada extraordinario. Solo fuimos honestos. Y a veces eso es lo más extraordinario. Nos despedimos sin dramatismo. Cada uno entró a su auto. Encendí el motor. El motel quedó atrás en el retrovisor. Pero la decisión no. Mientras conducía de regreso a casa, sentí miedo otra vez. Claro que sí. Las decisiones reales siempre traen miedo. Pero esta vez no era un miedo que me paralizaba. Era un miedo que me empujaba hacia adelante. Entendí algo mientras el camino se abría frente a mí. No se trata de que la vida cambie de golpe. Se trata de que tú cambies la forma en que la enfrentas. Esa noche había perdido un trabajo. Había aceptado que mi matrimonio necesitaba verdad, aunque doliera. Había reconocido que llevaba años traicionándome por comodidad. Y esa mañana decidí algo simple, pero definitivo. No volver a elegir desde el miedo. El sol ya estaba alto cuando me acerqué a mi calle. Respiré profundo antes de estacionar. No sabía cómo terminaría la conversación que estaba por comenzar. Pero sí sabía algo con certeza. Pasara lo que pasara después de esa puerta, sería el resultado de una decisión consciente. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. 6 meses. Dicho así suena corto. Pero cuando estás reconstruyendo tu vida, 6 meses pueden sentirse como una eternidad. La conversación con mi esposa no fue fácil. No hubo gritos. No hubo escenas dramáticas. Hubo algo más difícil, honestidad. Aceptamos lo que durante años habíamos evitado nombrar. No éramos enemigos. Simplemente ya no éramos equipo. Nos dimos espacio. Después vino la decisión definitiva. Dolorosa. Respetuosa. Necesaria. No fue un final explosivo. Fue un cierre maduro. El trabajo nuevo también llegó. No de inmediato. Hubo entrevistas. Dudas. Noches de incertidumbre. Pero finalmente esa oportunidad en otra ciudad se concretó. Hice maletas. Dejé la casa que durante años llamé hogar. Y comencé de nuevo. Los primeros días fueron extraños. Un departamento pequeño. Paredes blancas. Cajas sin abrir. Silencio diferente. Esta vez no era el silencio de la evasión. Era el silencio del comienzo. Hubo momentos de miedo. Claro que sí. Hubo noches en las que me pregunté si había tomado decisiones impulsivas. Si había confundido claridad con desesperación. Pero cada vez que la duda aparecía, recordaba esa noche en la habitación 17. Recordaba la pregunta que me hice frente al espejo. ¿Soy feliz?
Y aunque todavía no tenía todas las respuestas, por primera vez estaba construyendo una vida que al menos era mía. El nuevo trabajo me exigía. Me retaba. Pero no me drenaba. Sentía que estaba aprendiendo, creciendo. No solo sobreviviendo. Comencé a salir a caminar por la ciudad los fines de semana. A conocer cafeterías. A sentarme solo sin sentirme vacío. Descubrí algo curioso. La soledad elegida es muy distinta a la soledad dentro de una relación rota. Una tarde, mientras revisaba correos, llegó un mensaje inesperado. Un nombre que no había olvidado. Valeria. Estoy en la ciudad por trabajo, ¿te gustaría un café? El corazón dio un pequeño salto. No de ansiedad. De reconocimiento. Respondí con calma. Claro. Dime dónde. Nos encontramos en una cafetería luminosa, con ventanales amplios y olor a pan recién horneado. Muy lejos de la penumbra del motel donde todo comenzó. Cuando la vi entrar, noté el cambio. Su postura era más segura. Sus ojos ya no cargaban el mismo peso. Sonrió. Y esa sonrisa no era forzada. Te ves diferente, dijo después de abrazarnos brevemente. Tú también. Nos sentamos. Hablamos durante horas. No sobre la noche en el motel al principio. Sino sobre estos 6 meses. Las decisiones. Las conversaciones difíciles. Los miedos atravesados. Ella también había cambiado su vida. Se mudó. Terminó una relación que la estaba apagando. Comenzó un proyecto que siempre había postergado. No hubo dramatismo en nuestras palabras. Hubo orgullo. No el orgullo arrogante. El orgullo silencioso de quien se atrevió a elegir. ¿Te arrepientes? Me preguntó en un momento. Pensé antes de responder. No. Dolió. Pero no me arrepiento. Ella asintió. A mí también me dolió. Pero por primera vez siento que estoy viviendo despierta. Esa palabra me hizo sonreír. Despierta. Eso fue lo que ocurrió esa noche. No fue amor a primera vista. No fue una aventura. Fue un despertar. Nos quedamos en silencio unos segundos, mirando la gente pasar al otro lado del ventanal. El mundo seguía su ritmo. Pero nosotros ya no estábamos huyendo de él. Me alegra que esa puerta estuviera equivocada, dijo ella suavemente. Sonreí. Creo que ninguno de los dos se equivocó realmente. Nos miramos. Esta vez no como dos personas rotas buscando refugio. Sino como dos personas completas. Que coincidieron en un momento crucial. No hicimos promesas apresuradas. No intentamos convertir esa conexión en algo forzado. Porque lo que nos unió no fue necesidad. Fue conciencia. Salimos de la cafetería al atardecer. El cielo tenía tonos anaranjados, similares a aquel amanecer frente al motel. Caminamos unos metros juntos antes de despedirnos. Sea lo que sea que pase después, dijo Valeria, esa noche fue el punto de quiebre. Asentí. Sí. El punto donde dejamos de mentirnos. Nos abrazamos. Un abrazo tranquilo. Maduro. Sin urgencia. Mientras la veía alejarse, entendí algo profundo. A veces las personas no llegan a tu vida para quedarse. Llegan para recordarte quién eres. 6 meses después, mi vida no era perfecta. Pero era honesta. Y eso, lo cambiaba todo. Durante mucho tiempo pensé que el cambio era algo visible. Un nuevo trabajo. Una nueva ciudad. Una nueva relación. Creía que el cambio se medía en movimientos externos. Pero estaba equivocado. El verdadero cambio es silencioso.
No ocurre cuando haces las maletas. O cuando firmas un contrato. O cuando terminas una relación. Ocurre mucho antes. Ocurre en el momento exacto en que decides dejar de mentirte. Han pasado más de 6 meses desde aquella noche en el motel. A veces más. El tiempo ya no lo mido por semanas, sino por versiones de mí mismo. Y si miro hacia atrás, entiendo algo con claridad brutal. La noche en la habitación 17 no cambió mi destino por haber conocido a alguien. Lo cambió porque me obligó a escucharme. Durante años viví cumpliendo expectativas. El buen esposo. El empleado responsable. El hombre fuerte que no se quiebra. Pero nadie me preguntó, y yo tampoco lo hice, si esa versión era auténtica. El cambio real empezó cuando, sentado al borde de esa cama, me hice la pregunta más incómoda de mi vida. ¿Soy feliz? No fue una pregunta dramática. Fue honesta. Y la respuesta me dolió. Porque admitir que no era feliz implicaba aceptar que yo también era responsable de esa realidad. Es más fácil culpar al trabajo, a la pareja, a las circunstancias. Pero el verdadero cambio exige algo más difícil, asumir tu parte. Entendí que no estaba atrapado. Estaba cómodo en una jaula que yo mismo ayudé a construir. Y esa noche, cuando todo parecía derrumbarse, el matrimonio, el empleo, la estabilidad, lo que realmente se rompió fue la ilusión de control. Perder el trabajo fue duro. Terminar una etapa de mi vida fue doloroso. Mudarse dio miedo. Pero nada de eso fue tan transformador como aceptar que había vivido en piloto automático. El verdadero cambio no fue externo. Fue interno. Aprendí a tolerar el silencio sin llenarlo de ruido. Aprendí a sentarme conmigo mismo sin buscar distracciones. Aprendí que la estabilidad no significa nada si te estás apagando por dentro. Y algo más importante. Aprendí que tocar fondo no siempre es caer. A veces es despertar. Hoy mi vida no es perfecta. Sigo teniendo dudas. Sigo enfrentando retos. Sigo sintiendo miedo antes de tomar decisiones importantes. La diferencia es que ahora no huyo de esas sensaciones. Las escucho. Porque el miedo no siempre es señal de que vas por mal camino. A veces es señal de que estás saliendo de la zona donde llevabas demasiado tiempo escondido. He pasado por aquella carretera un par de veces desde entonces. El motel sigue ahí. El letrero de neón todavía parpadea por la noche. Nada ha cambiado en ese lugar. Y, sin embargo, todo cambió para mí. Ya no veo ese edificio como un símbolo de fracaso. Lo veo como el punto exacto donde mi vida dejó de ser automática. Donde entendí que la honestidad duele, pero libera. Que perder puede ser el inicio. Que la soledad puede enseñarte más que la compañía equivocada. Y que las decisiones pequeñas, como detener el auto, como responder un mensaje, como decir no soy feliz, pueden alterar por completo tu destino. Si algo he aprendido es esto. El cambio verdadero no ocurre cuando el mundo te empuja. Ocurre cuando tú decides no volver a ser la versión que te estaba consumiendo. Esa noche no encontré amor. No encontré respuestas mágicas. Encontré algo más valioso. Me encontré a mí. Y eso fue suficiente para cambiarlo todo. Porque al final, el destino no cambia cuando conoces a alguien. Cambia cuando te atreves a elegirte. Y esa fue, sin duda, la decisión más importante de mi vida. Si estás escuchando esta historia, quiero hablarte a ti. No al espectador. No al que solo busca entretenimiento. A ti. Tal vez no estás en un motel de carretera. Tal vez no acabas de perder un trabajo. Tal vez no discutiste esta noche con la persona que amas. Pero quizás, algo dentro de ti también se está rompiendo en silencio.
Y eso pesa. Hay momentos en la vida en los que todo parece estable desde afuera. Cumples con tus responsabilidades. Sonríes cuando debes. Respondes mensajes. Vas al trabajo. Pagas cuentas. Y, sin embargo, por dentro, algo no encaja. Una sensación difícil de explicar. Como si estuvieras viviendo la vida correcta, para la persona equivocada. Yo tardé años en admitirlo. No porque no lo supiera, sino porque aceptarlo implicaba cambiar. Y cambiar asusta. Asusta más que quedarse. Porque quedarte, aunque duela, es conocido. Es familiar. El dolor repetido se vuelve rutina. Pero elegirte, eso es territorio nuevo. Quizás tú también estás postergando una conversación importante. Quizás estás ignorando una oportunidad porque no es el momento. Quizás llevas meses diciéndote que todo mejorará solo, sin hacer nada diferente. Y déjame decirte algo que aprendí de la forma más incómoda posible. Nada cambia, hasta que tú cambias. La noche en la habitación 17 no fue especial por el lugar. Fue especial porque dejé de huir. Me quedé sentado con mi verdad. Sin distracciones. Sin excusas. Y eso fue más difícil que cualquier discusión. Porque cuando el ruido desaparece, solo quedas tú. Y la pregunta inevitable. ¿Estoy viviendo la vida que quiero, o la que aprendí a tolerar? No siempre tienes que destruirlo todo para empezar de nuevo. A veces el primer paso es más simple. Es reconocer. Es admitir. Es decir en voz alta lo que llevas tiempo susurrándote. No soy feliz. No quiero esto. Quiero algo distinto. Y sí, duele. Claro que duele. Pero hay un dolor que destruye. Y hay otro que despierta. El dolor de la honestidad es incómodo, pero limpia. El dolor de la negación es silencioso, pero consume. Si hoy sientes que algo dentro de ti se está quebrando, no lo veas como fracaso. Tal vez no es el final. Tal vez es el punto exacto donde estás empezando a escucharte. No te voy a decir que será fácil. No lo fue para mí. Habrá miedo. Habrá dudas. Habrá noches en las que querrás volver atrás porque lo conocido siempre parece más seguro. Pero recuerda esto. La estabilidad que te apaga no es estabilidad. Es resignación. Y tú no viniste a esta vida a resignarte. Viniste a sentirla. A vivirla. A elegir. Quizás tu habitación 17 no es un lugar físico. Quizás es una conversación pendiente. Una decisión que llevas meses evitando. Un mensaje que necesitas enviar. Un paso que sabes que debes dar. Si lo que sea, no lo ignores. Escúchate. Porque cuando todo parece romperse, a veces lo único que se está rompiendo es la versión de ti que ya no puede seguir. Y eso no es tragedia. Es transformación. Si algo de esta historia resonó contigo, no lo descartes como coincidencia. Las historias nos mueven cuando reflejan algo que ya estaba dentro. Tal vez hoy no tomes ninguna decisión radical. Y está bien. Pero al menos hazte la pregunta. La misma que cambió mi destino. ¿Estoy siendo honesto conmigo? Si la respuesta es no. Empieza ahí. Un pequeño paso. Una conversación real. Un límite claro. Una decisión consciente. No necesitas una noche en un motel para cambiar tu vida. Solo necesitas el valor de dejar de mentirte. Y cuando lo hagas, vas a descubrir algo poderoso. Que el verdadero cambio no ocurre afuera. Ocurre cuando finalmente decides elegirte. Y créeme. Ese es el comienzo de todo.